Gracias, Marcelo Aliberti. Por favor. ¿Qué haces, viejo? El señor Pablo Di Pierre con nosotros. Gracias, Marce. Me encanta estar en tu programa, ¿eh? Bueno, íbamos a hablar de fragmentación política. Por supuesto. Sí. Por supuesto que en la cabeza de los oyentes probablemente esté resonando la pelea de los radicales, ¿no? Sí. Pero la fragmentación política trasciende también al bloque de los radicales y está impactando en general en todos los partidos. Nos detenemos un segundo igual en lo que pasa con la UCR. Obviamente ya están al tanto de que efectivamente la convención radical que está presidida por Gastón Manes, el hermano de Facundo Manes, dictaminó, resolvió que hay que suspender la afiliación partidaria de los 5 diputados radicales. En realidad son 4 radicales, ahora voy a entrar en detalle, que participaron de la reunión con Milei y cambiaron su voto respecto de lo que hicieron en recinto en junio cuando se aprobó, se le dio media sanción a la movilidad jubilatoria. Digo 4 y no 5 porque me estoy refiriendo a Luis Picat, que es cordobés, a Mariano Campero, que es tucumano, Martín Arjol, que es misionero, y me estoy olvidando del cuarto en este momento, pero que son los únicos 4 radicales. El quinto era José Federico Tournier, que es del Partido Encuentro Liberal de Corrientes, no es radical. Pero ¿qué pasa? Ustedes se acordarán que por la crisis del caso Loan en Corrientes, Gustavo Valdés tuvo que desplazar a su ministro de Seguridad. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, como desplazó a su ministro de Seguridad, llamó para que asumiera como ministro de Seguridad al diputado Alfredo Vallejos, que sí era radical y era un hombre de confianza del gobernador Valdés. Entonces lo sacó de la Cámara de Diputados para tenerlo en su gabinete y aguantar la crisis por la desaparición del niño, de Loam. Y en lugar de Vallejos termina asumiendo Tournier, que estaba en la lista debajo de Vallejos, pero que responde a Pedro Casani, que es el presidente de la Cámara de Diputados correntina. O sea, no es radical, no es de Valdés, es de Casani y es de un partido que se llama Encuentro Liberal. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante detallar esto? Porque la semana pasada, cuando los radicales que responden a Facundo Manes en el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados decían: vamos a echar a los 5 que se reunieron con Milei, sabían, descontaban que lo más sencillo era rajar a Tournier porque ni siquiera era radical. Este no es radical, este se tiene que ir, te decían, este ya fue, este tiene que estar afuera, este nunca fue nuestro. Lo que pasa es que Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque, lo banca. O banca a los 5. ¿Por qué los banca? Porque Rodrigo de Loredo, como yo les conté la semana pasada, hubiera querido estar él en la Casa Rosada con Javier Milei. De hecho, bueno, por fuentes que consulto con frecuencia, sé que efectivamente de Loredo se junta en Casa Rosada. Y al mismo tiempo hay notas publicadas ya a rolete, porque Rodrigo de Loredo fue uno de los que se juntó con José Rolandi en enero de este año, cuando se discutía la versión original de la ley ómnibus. Se juntó en el Hotel Savoy, que queda a 1,5 cuadras del Congreso de la Nación. Es decir, se juntó afuera del Congreso para acordar modificaciones, para negociar cambios, para charlar sobre qué se podía sancionar, qué no, a quién había que hablarle para tal o cual cosa. O sea, Rodrigo de Loredo banca a estos 5 radicales porque están haciendo lo que él hubiera hecho. ¿Cuál es la diferencia entre Rodrigo de Loredo y estos 5 radicales? Que Rodrigo de Loredo, por un lado, es el presidente de la bancada y tiene que contener y expresar o tratar de hacerlo a todos los sectores del bloque, porque si no se queda rengo y lo sacan de una patada. Y al mismo tiempo él considera que todavía no es tiempo, considera que estos muchachos radicales se apresuraron. Eso por un lado. Ahora, la convención emite este comunicado, dice que suspende la afiliación partidaria de estos muchachos. ¿Qué pasa dentro del bloque? Hay 33 legisladores en este momento radicales. ¿Sí? Entonces, supongamos que tienen que ir hoy martes a reunión de bloque y que esa reunión va a ser un hervidero y se van a putear todos entre sí. Rodrigo de Loredo se sienta, abre la reunión y tal vez lo más democrático que pueda hacer sea: che, votemos.
Lo va a hacer solamente si tiene los votos suficientes como para garantizar la continuidad de los 5 muchachos perdidos. Y en ese sentido hay que empezar a contar qué va a pasar. Vos tenés de por sí a los 5, incluido Facundo Manes, que expresan eso, que viene a ser un radicalismo más progre, si se quiere, dentro de la UCR. Son 5. Manes y 4 más. A veces se puede extender un poquito si alguno se tienta con quedar bien con la prensa. O sea, los opositores reales al gobierno, si querés, en cierto término. Los radicales más distantes del gobierno, no diría opositores reales. Bueno, pero los más distantes, sí. Pero te hago una pregunta, ¿por qué a estos 4 o 5, depende de cómo lo mires, y no a todos los que votaron en contra? Porque no, o que cambiaron el voto en realidad. Porque otros también cambiaron el voto y no estaban dentro de estos que se reunieron con Milei. No, de los radicales solo ellos. Ah, ¿solo ellos? ¿No había un par más? Si vos contás los 80 y pico, los 87 héroes que van a ir hoy a un asado a la Romana a Olivos. O sea, hoy van a ir a Olivos a cenar con Milei, a comer un asado, los 87 que blindaron el veto contra los jubilados. Y entre esos 87 están estos 5. Pero después ese número se compone de 38 macristas, 37 de La Libertad Avanza, Carolina Píparo y Lorena Massicín, los 3 tucumanos de Jaldo, y así va sumando y llegás a los 87. Pero radicales son esos. Después lo que sí ocurrió que, por ejemplo, los radicales que responden a gobernadores como Cornejo se levantaron y se fueron al momento de la votación, pero no votaron a favor. Figuran como ausentes en las planillas de la votación. A esos contra los que son ausentes no va la medida de... No, ¿por qué? ¿Por qué también? Por la alevosía, ¿no? Barra la semana pasada decía, no hay registros de que vaya alguien y cambie de voto tan groseramente. Sí, hay un radical, no me sale el nombre ahora, que había cambiado el tema de darle los poderes especiales a Milei. Y cambió, pasó de una semana a decir que era una barbaridad a cambiar el voto. No, pero de eso sí hay. Que cambien el voto o que cambien de partido o de bloque, hay un montón de casos. Lo que Barra distinguía era, la semana pasada cuando charlábamos, era que no hay registros de que vayan, se saquen una foto y después de esa foto con el presidente de la nación cambien de postura. Claro, es como muy alevoso. Además, paréntesis, la propia Cristina Kirchner, en la charla que brindó el viernes pasado, habló de coimas, o de que les pagaron para que cambien el voto. Yo les había dicho un día antes que había frondosa narrativa sobre la forma en que esos votos se gestionaron. ¿Sí? O sea, no se puede decir al aire, no se puede hablar de esto como hablan algunos en off, y yo no voy a cometer la irresponsabilidad de reproducir las declaraciones o las cosas que a mí me cuentan, porque es incomprobable, porque no hay registro, porque adornar a alguien de esa forma no deja rastro salvo que alguien hable públicamente. Entonces, en términos periodísticos es irrelevante y en términos políticos no se puede comprobar. Pero el relato Pero la narrativa está dando vueltas. Y en mi caso, simple periodista, me lo han dicho. Un libertario, un radical y un aliado de Villarruel. Claro. O sea, 3 fuentes distintas que no tienen nada que ver entre sí, me dijeron cosas parecidas a las que sintetizó Cristina Kirchner en la reunión, en la charla de la Universidad de Merlo. Y más allá de que no se puede comprobar, como bien decís, suena verosímil por esto, por lo explícito del cambio. Es grosero. Claro. Entonces, esa alevosía es la que hace que se concentre la inquina, el odio, el resentimiento, la bronca de los radicales más distantes del gobierno sobre estos 5 muchachos. Ahora, supongamos, hagamos el ejercicio de que están sentados a la reunión de bloque y De Loredo dice, bueno, votemos. ¿De dónde puede rascar De Loredo para que lo respalden tanto a él al frente del bloque como a estos diputados adentro del bloque? Bueno, tiene alrededor de 9 o 10 que podrían bancar lo que él dice, y entre esos 9 o 10 yo me animo a decir que están los 5 que fueron a sacarse la foto con Milei. O sea que está realmente jodido. Después están los 5 de Manes, y después hay en el medio un montón, entre los cuales yo cuento a los diputados que responden a Jacobiti. ¿Y por qué es importante esto? Porque Alfredo Cornejo y Rodrigo de Loredo
en Twitter atacaron a Martín Lustó, que es el presidente del Partido Radical, es el presidente de la UCR a nivel nacional, y vienen apuntando sus cañones contra él hace rato. Y Lustó es el, digamos, socio o la expresión más cabal de Jacobiti dentro del partido. Entonces le están pegando a Jacobiti, de modo tal que a los 5 demanes hay que sumar a los representantes de Jacobiti en el bloque radical. Ya por lo menos ahí estás empatado 10-10. Y tenés que ver hacia dónde van los del centro. ¿Cuáles son los del centro? Los que algunos dicen moderados, pero que cuando vos hablas con ellos vos podés encontrar posturas muy similares a las de Milei. Pienso, por ejemplo, en el radicalismo bonaerense de los que se encolumnan detrás del senador Maximiliano Abad, que es hasta ahora el presidente del Partido Radical en provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son los más conocidos de los radicales bonaerenses? Hay una que es muy, muy conocida porque es aguerrida, Carina Banfi. Bueno, ¿qué postura va a tomar Carina Banfi frente a esos radicales que cambiaron el voto después de una foto con Milei? El fiel de la balanza lo tienen esos radicales, ¿no? Para saber cómo termina esta historia. Yo no sé cómo va a terminar. A esta hora, sinceramente, no tengo idea. Entiendo. ¿Qué tan relevante es que se parta en los radicales hoy por hoy en la representación que tienen? Si cada uno después se mete en un nicho, porque estos 5, suponente que los echan, van a terminar al lado de Milei, ya está cantadísimo. Pero es que ellos se sacan esa foto, es al revés el razonamiento que hay que hacer, porque ellos se sacan esa foto porque quieren estar al lado de Milei. Bueno. O sea, cuando vos consultás a Martín Arjol, a Mariano Campero, a Luis Picata, a todos estos muchachos, el cálculo de ellos es: el año que viene el radicalismo en mi provincia no va a existir, y yo tengo que renovar como diputado, o en 2027. Y para renovar tengo que estar con Milei. Dentro de La Libertad Avanza le preguntás: no, yo soy radical, yo del bloque no me voy. Pero bueno, tengo que expresar mi mileísmo porque mi provincia es mileísta, votó mayoritariamente a Milei. Eso es lo que responden estos muchachos o sus entornos. Es el cálculo político que están haciendo. Ahora, yo les dije que íbamos a hablar de fragmentación política, porque este problema no lo tienen solo los radicales. Los macristas también. Ayer les contaba que de los 38 macristas solo había habido 26 en el recinto el domingo por la noche cuando Milei presentó, o hizo su show, digamos, presentó su discursito. ¿Qué pasa en el macrismo? En el macrismo hay malestar hasta con Mauricio Macri. Es decir, los diputados del macrismo están recalientes con el líder del partido. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que Mauricio está negociando cargos para sus amigos con Milei y empioja conversaciones políticas, por ejemplo, de Cristian Ritondo. Cristian Ritondo imagina que puede ser el presidente de la Cámara de Diputados y a fin de año desplazan de ese cargo a Martín Menem. Si lo desplazan a Martín Menem de ese cargo no sería para hundirlo en una depresión anímica o en el anonimato, sino porque en todo caso lo ascienden al gabinete, ¿no?, de Milei. Evidentemente va a haber algún tipo de salida decorosa planificada para el riojano. Pero en todo caso, lo que sucede es que Mauricio Macri no piensa tanto en Ritondo, sino más bien en un carguito para Guillermo Dietrich o para otros macristas que están entornándolo a Mauricio Macri. Santilli y todo eso están al acecho, ¿no? Santilli no está respaldado por Mauricio Macri y ahora te voy a contar por qué, pero él tiene unas ganas locas de estar en el gabinete de Milei. ¿Qué pasa? Macri imagina, como no quiere ser el candidato, como no quiere laburar de candidato el año que viene, imagina que puede postular en representación suya en la ciudad de Buenos Aires para que el PRO no pierda la cuna que lo vio crecer como fuerza política, que puede postular a María Eugenia Vidal, ¿sí? De quien ahora se está hablando mucho en Twitter por un mensaje fallido de Alberto Samid y apelaciones a la gordura y la gordofobia, no sé cuántas cosas más. Pero lo cierto es que Macri imagina que Vidal puede ser la candidata del PRO en la ciudad de Buenos Aires para una senaduría el año que viene y que tendría que encabezar la lista, lo cual desplazaría al segundo lugar a Manuel Adorni, que es quien imaginó a Carina Milei como candidato para la ciudad de Buenos Aires. Y a cambio de poner la cabeza de la lista el año que viene en Ciudad de Buenos Aires, Macri le cede la cabeza de la lista a Milei.
está negociando eso. ¿Y a quién quiere Milei de cabeza de lista en provincia de Buenos Aires? A José Luis Espert. ¿Y qué pasa si José Luis Espert termina de cabeza de lista en provincia de Buenos Aires para diputado nacional? Significa que Santilli, después de haber sido el candidato a gobernador por el PRO, que compitió contra Grindetti, terminaría como mucho en el tercer lugar, porque de segunda tiene que ir una mujer en la lista, porque se intercalan varón-mujer, varón-mujer. Entonces Santilli sería depreciado en su cotización como dirigente político y pasaría de ser el candidato a gobernador al candidato a tercer diputado. Perdón, en la provincia de Buenos Aires se está hablando de esto, ¿no? Una síntesis, si se quiere, entre los libertarios y el PRO. Claro, es lo que están negociando. En la ciudad de Buenos Aires, ¿entendí que lo mismo o no? Y claro, ¿sí? Lo que está sucediendo es que Macri le está diciendo a Milei que quiere a Vidal de candidata o que imagina a Vidal de candidata y a cambio... Hacemos listas juntos en provincias y en la ciudad también. Macri está negociando eso. Dice, bueno, la variable de ajuste es la provincia, vos querés a Espert, dale, yo te cedo la cabeza de la lista en provincia de Buenos Aires y vamos juntos. ¿Por qué? Porque Macri dice, ustedes en provincia no tienen nada, no tienen mucho. Lo que tienen se los había puesto un poco Massa, un poco el radicalismo, un poco de acá, un poco de allá. No, y aparte el cálculo que hacen es que si van divididos refuerzan a Kicillof. Totalmente. Dice, si la variable de ajuste es la provincia y yo te cedo la cabeza de la lista en provincia, bueno, vos deberías concederme a mí el nombre del primer candidato en la lista porteña. Bueno, esa negociación también parte hacia adentro del bloque, también fragmenta al macrismo por dentro. Ni que hablar lo que pasa en senadores, donde Guadalupe Taliaferri está mucho más cerca de Lustó que de Carmen Álvarez Rivero, que es la mejor alumna de Milei, ya no de Macri, en Córdoba. Luis Juez, que es el presidente del PRO en la Cámara de Senadores, no corta ni pincha y habla por sí, no habla por el bloque. Tiene un problema cada vez que pretende hablar por el bloque porque nadie le cree, digamos. Entonces, la fragmentación política le pega al radicalismo, le pega al macrismo, también le pega, por supuesto, al peronismo y nos hemos dedicado en un montón de ocasiones a eso. ¿Pero por qué la fragmentación política pega tanto? Bueno, porque Milei está dividiendo todo el campo, todo el sistema en mileísmo, antimileísmo. Y eso va permeando las formaciones políticas y hace que haya tensiones, aun cuando no quieran discutir o no quieran poner en el centro de sus conversaciones lo que haga o deje de hacer Milei. ¿Por qué? Porque si Milei está en el centro, Milei es el tema de la conversación, Milei es el parteaguas de lo que hay que construir, entonces las fuerzas políticas que pretendan oponerse a Milei tienen en común más cosas que sus propias ideas por separado. Es decir, voy a ejemplificar, si lo que corta el sistema, lo que divide en dos el año que viene, el antagonismo principal el año que viene es si se refrenda positivamente, aunque suene redundante, lo dije mal, si se refrenda la gestión de Milei o no, entonces los que no quieren refrendar a Milei tienen puntos en contacto más allá de su filiación partidaria. Hay radicales, como los de Manes, y peronistas de Cristina o de Mongo Aurelio, que tienen cosas en común por estar en contra de Milei, aunque en términos partidarios estén en otras veredas. Y eso hace que las listas terminen configurándose de otra forma, como son justamente elecciones de medio término, como no hay cargos ejecutivos a elegir, salvo en provincia de Corrientes, lo que va a terminar sucediendo es que se van a ir donde se pueda, tejiendo alianzas interpartidarias. Yo ya comenté que en la ciudad de Buenos Aires va a haber un pacto radicalismo-peronismo para poner candidatos. En provincia de Buenos Aires seguramente va a ser distinto. Pero va a haber otros distritos donde distintas formaciones partidarias por oponerse a Milei van a terminar confluyendo, van a terminar articulando. Eso hay que ver cómo cuaja y si eso sigue detonando o no el sistema político. Mi visión ahora, con la foto de hoy, es que todo parece tender hacia la descomposición. Es muy difícil que de acá a unos meses tengamos un panorama mucho más alentador. De hecho, entre otras cosas, interpreto yo que por ese cálculo Cristina Kirchner se mueve como se está moviendo, con muy poco,
hablando en tal o cual lugar o emitiendo un documento así o asá, puede retener un porcentaje importante, o por lo menos el más importante dentro del peronismo, como representante. Y eso es lo que le conviene tanto a ella para seguir fidelizando o fortaleciendo la identidad del sector que se siente expresado y contenido por ella, como a Javier Milei. Digamos, mientras Milei no tenga a nadie más que a Cristina enfrente, puede más o menos caminar cómodo en términos políticos. Y ahí yo dejaría como pregunta una formulación de un trabajo que hicieron el mes pasado, 3 intelectuales que se pusieron a reflexionar sobre el votante moderado de Milei, entre la esperanza y el sacrificio, así se llama el documento que publicaron. Lo escribieron Esther Solano, Pablo Romá y Thais Paves, y ellos dicen, entre sus 4 o 5 conclusiones, algo que ya planteamos nosotros de distintas maneras. Dice así: que Milei fracase desde el punto de vista económico, que es lo que todos observamos, o sea, la sociedad se está hundiendo cada vez más en términos socioeconómicos. Que Milei fracase desde el punto de vista económico no significa un fracaso desde el punto de vista ideológico. No dice político, dice ideológico. Hay que distinguir eso. Proponemos en este texto que un análisis correcto del fenómeno Milei implica ir mucho más allá de la pregunta ¿hasta cuándo el gobierno va a aguantar? O si no hay una mejora económica, ¿caerá Milei? Y propone detenernos en analizar el fenómeno como el sistema de procesos mucho más complejos que la inmediatez de la crisis económica con frecuencia no permite vislumbrar con amplitud. En otros países, dice este documento, ya hemos observado una segunda etapa del proceso. Esto es la paulatina emancipación de las ideas y los símbolos del propio líder, que antes era imprescindible. 2 movimientos son necesarios para esta consolidación. Dice, el aumento de la capilaridad representativa, es decir, más fragmentación, que vos vayas pelito por pelito en la sociedad a capturar voluntades y adhesiones. Entonces, aumento de la capilaridad representativa que podrá ser comprobada, o no, digo yo, en el desempeño de la Libertad Avanza el año que viene, y el aumento de la capilaridad, pelito por pelito de vuelta, del imaginario, que va comprobando la incorporación de las ideas libertarias a la sociedad. Es decir, que cada vez haya más gente hablando del déficit cero, o comprando que el año pasado o durante los gobiernos peronistas había una fiesta y que ahora la tenemos que pagar, ¿no? Con el sacrificio y que la esperanza va a redimirnos más adelante. Bueno, esto es lo que está como fundamento de lo que puede o no puede hacer Milei, a pesar de destruir, como está destruyendo, la economía del país. Y estas preguntas son las que incluso movilizan las principales reflexiones de Cristina Kirchner. Lo que queda averiguar, y eso solamente lo podrá corroborar cada uno de nosotros conforme pase el tiempo, es si a partir de estas inquietudes manifiestas puede reconstruirse una mayoría que se oponga a Milei y que sea sólida, no solo en términos electorales, sino también en términos de imaginario, ¿no? Es decir, que lo que se arme en adelante no sea solamente para desplazar a Milei, sino que tenga algún consenso sobre 3, 4, 5 pilares básicos. Eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que construir. Bueno. No llores, Marce. No, me quedo mal. No, la angustia. No es esperanzador, entonces. Pero puede salir bien. Puede salir bien. Los radicales no van a salir. No, basta, Marcelo, no se cumple nunca eso. Los jubilados radicales no van a salir.